Amigas, amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al segundo programa de la nueva temporada de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Para nosotros siempre un placer acompañarlos. Gracias por compartir con nosotros en este espacio donde se fomenta el diálogo, el análisis y la construcción de conocimiento, sobre todo en estas dos áreas que nos siguen convocando, la comunicación y el periodismo. Muchas gracias por acompañarlos. Recordarles que pueden seguir esta transmisión en todas las plataformas de Flaxo Radio. Estamos en Facebook Live. En un ratito también subiremos el video en YouTube, así que estén pendientes. Tal vez si no pueden acabarse de ver la entrevista completa, diríjanse a la plataforma de YouTube y pues ahí estará el video completo. También recomendarles, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren interactuar con nosotros, este espacio está completamente abierto para sus ideas, para sus interrogantes, así que nada más tienen que dejarnos un comentario. Mi nombre es Álvaro Terán y encantado de poder estar el día de hoy con ustedes. Josefa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes con todos quienes ya se conectan a nuestra transmisión a través de Facebook y de nuestra cuenta de Twitter. Hoy hablaremos de comunicación deslocalizada, cómo hacer periodismo en medio de una pandemia. Y para ello hemos invitado a Andrea Samaniego. Y antes de darle la bienvenida, me permito leer unas pocas líneas sobre ella. Pues bueno, ella es una periodista ecuatoriana con más de 10 años de experiencia en medios. Se graduó en el 2011 como licenciada en Comunicación, Medios y Televisión en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y en el 2013 obtuvo su título de posgrado en Comunicación con énfasis en nuevas tecnologías de la información en la Universidad Andina Simón Bolívar. Desde el año 2013 trabaja como reportera de noticias en Teleamazonas, donde es la encargada de la cobertura informativa de la Asamblea Nacional. Durante su carrera ha obtenido algunos reconocimientos. Uno de ellos fue otorgado por la Fundación Lojana Caje, que premió su labor profesional con un galardón al mérito periodístico. Andrea, muchísimas gracias por su tiempo y su gentileza. Bienvenida. Hola Josefa, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo estar con ustedes, poder compartir esta tarde y también hablar de periodismo, hablar de comunicación, que es lo que tanto me apasiona, y también a ustedes y a quienes nos ven el día de hoy y también a quienes seguramente tendrán preguntas más adelante. Así que soy todo oídos. Solo que mi celular se está cayendo un poco, perdón. No hay cuidado. Más bien, muchas gracias por su tiempo y por la generosidad que ha tenido con nosotros al estar en este programa. Andrea, al preparar la entrevista, me encontré con una lectura del oficio periodístico que usted había hecho hace algunos años. Antes de preguntar, me gustaría poner en escena su apreciación. Abro comillas. Esto dice Andrea: el periodismo es el oficio más lindo del mundo por la cantidad de cosas que puedes decir. Por supuesto, con mucha responsabilidad. Tengo gratas experiencias sociales, pero también hay de aquellas fuertes y peligrosas. Historias que sin duda han dejado enseñanzas en mí. He aprendido a hacer un periodismo responsable, profundo y sin complicaciones. Me encanta mi trabajo, eso dijo Andrea. Después de una década en el oficio, Andrea aún siente que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Lo digo porque varios de nuestros entrevistados se han mostrado un tanto reacios, han mostrado un tanto de hastío, no solo por el trajín laboral o por la valoración salarial, sino también por la línea editorial del medio y por las coacciones políticas y económicas que muchas veces interfieren con lo periodístico. En este contexto, ¿usted todavía cree que Gabriel García Márquez tuvo razón con eso de que el periodismo es el oficio más lindo del mundo? ¿O tal vez ya se convenció de la otra cosa que decía Gabriel García Márquez, es decir, eso de que en este oficio se sufre como perro? Yo creo que las dos, tienes razón en las dos frases. La primera porque realmente todavía me apasiona mucho hacer periodismo, me apasiona mucho estar en las calles, sobre todo escuchar las historias de la gente, poder tener esa adrenalina de informar todos los días, de estar en donde popularmente decimos las papas queman siempre.
siempre me va a gustar, siempre me va a traer el periodismo. Obviamente también se sufre como perro, obviamente, porque a veces las condiciones capaz no son las mejores, porque capaz necesitamos un poco más de seguridad, porque capaz necesitamos, no sé, como más atención, o porque a veces el tema político también es súper importante, la situación política del país es súper importante, sobre todo en un país donde estamos tan polarizados, donde hay pues confrontaciones constantemente, en donde se apunta de cierta manera también a los medios y a los periodistas. Y pues nada, la verdad es que tiene razón, tuvo razón en las dos frases y me mantengo en las dos. Muy bien. Andrea, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al decir del filósofo Byung-Chul Han, tienen más dudas que certezas, más fallos que aciertos. Esto se debe fundamentalmente a que en lugar de ampliar las posibilidades de interacción, en lugar de democratizar la comunicación, el mundo digital anuló la proximidad entre sujetos y los encapsuló en una burbuja virtual donde al parecer solo existe soledad. Andrea, desde su formación académica y desde su práctica profesional, ¿cómo analiza usted el rol de las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación y el periodismo? ¿Qué se ha hecho y qué es lo que falta por hacer? Bueno, verás, yo creo que las redes sociales y todo el tema de la tecnología ha sido importantísimo en general en el desarrollo de las comunicaciones. Creo que si bien es cierto, pues han crecido de manera súper rápida en estos últimos años, finalmente le ha dado la oportunidad al ciudadano de hacer escuchar su voz, de dar su opinión, de no hacer esa comunicación a la que estábamos acostumbrados nada más, sino que haya una retroalimentación en el momento, en el instante. Eso ha hecho de cierta manera las tecnologías en nuestros momentos, pero también han servido como instrumentos para atacar, para de cierta manera incendiar un poco o profundizar un poco en el tema de esta polarización que yo les hablaba, ¿no? En redes sociales vemos como la gente, por poner una frase, publica algo en el Facebook y hay gente que no tolera ese mensaje, que sencillamente no le gusta, pero tiene que insultarle al otro, ¿no? Entonces tampoco hay esa tolerancia que debería existir y del cual deberíamos ser todos responsables. En el tema de comunicación ha hecho que obviamente los medios de comunicación tradicionales se vean en esa necesidad de cierta manera de competir en el tema de contenidos, porque obviamente los medios tradicionales, supongamos, la tele sale en la mañana, al mediodía y en la noche, pero las redes están activas todo el tiempo. Entonces, esa competición por la información obviamente ha hecho que los medios tradicionales busquen otras alternativas, ¿no? Como programas, que existan más programas en las redes, que haya un poco más de interacción con los ciudadanos y demás, pero algunos lo han logrado, otros quizás todavía están en ese aprendizaje y tal vez les tome algunos años más, lo cual es un poco triste la situación, pero finalmente yo creo que las dos opciones que les digo, tanto de que han beneficiado como también han puesto en tela de duda un poco el tema de tolerancia y demás, pues bueno, es parte de, y es algo con lo que tenemos que convivir, es algo con lo que tenemos también que sopesar un poco las cosas, ¿no? Se nos había tal vez olvidado al inicio del programa, después de dar la biografía de Andrea, comentar, nosotros llamamos a este espacio, el programa del día de hoy, Comunicación Deslocalizada, cómo hacer periodismo en medio de una pandemia. Y seleccionamos a Andrea porque creemos que su maestría, que es en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y también su práctica profesional, dan cuenta de justamente eso, de hablar de una comunicación que no está en ningún lado, una comunicación que por las redes sociales está en múltiples lugares a la vez. Andrea, con este contexto, las rutinas periodísticas durante la pandemia experimentaron serias modificaciones y complicaciones pragmáticas. La imposibilidad de acudir a las coberturas, por ejemplo, las limitaciones a la hora de pactar entrevistas, se me ocurre también las dificultades institucionales para obtener documentos públicos o privados, entre tantas otras dificultades que se pusieron
de por medio en la pandemia. Andrea, ¿cómo hacer periodismo en medio de una crisis sanitaria como la que vivimos? ¿Cómo subsanar este tipo de obstáculos y hacer un periodismo ético y de calidad? Bueno, yo creo que primero hay que hacer un poco como para atrás, ¿no? Antes de la pandemia, los medios en general, al menos los medios tradicionales, estaban o al menos ya vivían algunos problemas y momentos difíciles. Por ejemplo, la pérdida de audiencia, que los jóvenes no vean las noticias, no lean un periódico, sino que más bien, pues obviamente tengan la necesidad de informarse o al menos de conocer los titulares a través de las redes sociales. Entonces ya estábamos atravesando como un momento medio complejo y cuando llegó la pandemia, los medios de comunicación creo que tuvieron la oportunidad de reinventarse y sobre todo porque esta pandemia nos cogió a todos de nuevos. O sea, creo que nadie en esta redacción ni en ninguna otra de un medio ecuatoriano pues ha vivido una pandemia de estas magnitudes y claro, día a día fuimos aprendiendo un poco cómo de cierta manera captar más televidentes y de cierta manera cómo recuperar a aquellos que se fueron por preferir las redes sociales, pero también cómo de cierta manera fortalecer las redes sociales porque tampoco se puede desconocer que existe otro tipo de comunicación, otro tipo de periodismo que es el digital y pues en eso no hay que hacerse de la vista gorda. Entonces, bueno, finalmente lo que pasó y ocurrió en el canal fue, por ejemplo, que empezamos a tener coberturas desde casa, cosa que era impensable hace meses atrás. Creo que en ninguna parte del mundo pensaban que un programa de televisión podía salir desde una casa. Ahorita mismo nosotros estamos en cada uno de nuestros lugares y pues lo estamos transmitiendo por redes sociales. Entonces, pues bueno, eso se tradujo también a los medios tradicionales que evidentemente siguen haciendo sus programas a través de las redes, o bueno, más bien ocupando estas herramientas tecnológicas para salir en vivo. Al principio, no les voy a mentir, fue complicado. Creo que, como les he mencionado, hemos aprendido en el camino. Antes de la entrevista les contaba, yo empecé a hacer los reportajes con mi celular. A mí me habían mandado una semana a la casa a que haga teletrabajo. Y lo que hacía yo, como cubro asamblea, habían algunas sesiones de comisiones o sesiones de pleno que yo tenía que grabar con mi celular, ¿no? Y eso también nos da la idea de qué es lo que tenemos que grabar, qué es lo más importante. No podemos grabar absolutamente todo. Aparte de eso, grabar el audio con el celular, luego ver cómo lo editas y enviarlo al canal por WhatsApp para que alguien lo pueda armar y eso se pueda presentar en la tele. La verdad fue todo un reto. Sin embargo, capaz sacrificamos un poco la calidad por el tema de, no sé, de cuando tú envías un video por el WhatsApp, obviamente no tiene la misma calidad que grabar en HD que graban las cámaras del canal, pero el contenido estaba ahí, la información estaba ahí y de cierta manera eso era lo más importante, al menos durante los primeros días de la pandemia. Ya conforme fue avanzando todo esto, pues obviamente todas estas herramientas tecnológicas, aparte de usar el Zoom, de poder tener en cada reportero su computadora portátil para poder editar desde su casa. No solo me he ido yo, se han ido algunos compañeros. Esto ha hecho también que todos y cada uno de los periodistas estemos listos y preparados para editar una nota. Obviamente tenemos editores en el canal, hacerlo solo también implicaba un poco más de conocimientos técnicos tal vez, y eso ha hecho que cada uno ponga de su parte y aprenda nuevas cosas para poder dar un buen producto. Pero además de eso, les quería hablar que esa es como la parte un poco técnica, pero ya en el tema de contenido se pudo hacer muchas cosas y muchas historias muy bonitas pese a que no pudimos estar en el lugar, ¿no? La esencia del periodista, siempre digo yo, es estar en la calle, es escuchar a la gente, es estar de cerca, es ver con tus propios ojos, que nadie te lo cuente, que tú lo puedas ver para poder contarlo. Ese es como el objetivo de nuestra carrera. Sin embargo,
con la pandemia lo que pasó fue que tuvimos que cambiar un poco la situación. Yo me acuerdo haber hecho una historia de estas familias que tenían algún familiar o algún ser querido con discapacidad y obviamente estaban muy enojados por el tema y el escándalo de los carnets de discapacidad. Entonces, pues tuve la suerte de encontrarme a muchas personas a través de las redes sociales que quisieron contarme sus historias, que nos pudimos ver por Zoom, otros me mandaron sus videos, muy amablemente ellos me mandaban tomas, porque obviamente uno para la tele necesita un poco graficar, entonces ellos me mandaban tomas de sus manitos, de la gente, de lo que hacían, de lo que leían, de lo que comían. Entonces como que a todos se nos dio un poco lo de camarógrafos en esta pandemia y nos ayudaron muchísimo y salieron historias muy bonitas, historias muy llegadoras, que obviamente no hizo falta que yo esté con ellos para sentir pues su indignación por todo este tema de corrupción. Y así muchas historias más que se pudieron contar y que realmente nos demuestra que sin duda alguna esta pandemia hizo que nosotros nos reinventemos completamente y esto sea todo un reto para nosotros. Andrea, hace un momento usted nos hablaba de esta polarización que se da en redes sociales. Y bueno, con esto también nos viene a la mente este término de la posverdad, que no es muy nuevo, ya tiene años, digamos, pero últimamente se ha puesto de cierta manera de moda, digámoslo así. Y durante la pandemia todos fuimos testigos del poder de la posverdad, de tantas hipótesis sobre lo ocurrido y sobre cómo se originó o surgió el virus, todo esto. Nuestra pregunta es, ¿cómo el periodismo puede hacerle frente de alguna manera a estas posverdades que apelan a las emociones y creencias de cada persona, teniendo en cuenta factores como la inmediatez de las redes sociales, la rápida viralidad de este tipo de contenido y tal vez la despreocupación de la gente por verificar o comprobar si es que esa información es real? Bueno, yo creo que la investigación a fondo, o sea, creo que como periodistas nos corresponde y es parte de nuestro trabajo investigar, de preguntar hasta el final, de conseguir esos documentos que no tenemos, de conseguir esa entrevista que no nos quieren dar, de estar muy atrás de toda la información. Ahora mismo estoy en un curso para periodistas que es sobre periodismo digital y allí enseñan un montón de herramientas que están a disposición de todo el público y que realmente lo único que hace es como también tener esas ganas de hacerlo, ¿no? Porque a veces siempre les decía, ¿no? Los chicos por lo general ven el Twitter, si es que lo ven, o ven una foto en Instagram y consideran que esa era la noticia o esa era pues la situación del momento. Entonces, y con eso se quedan. Entonces, no hay un compromiso tampoco de la ciudadanía de querer buscar esa verdad, de querer informarse, ¿no? Buscar en las fuentes oficiales, buscar en medios serios, buscar a través de estas aplicaciones que literal son extensiones de Google Chrome y que no pasa absolutamente nada, que todo el mundo los puede acceder y que son muy fáciles de usar. Sin embargo, como te digo, creo que los ciudadanos no todos están comprometidos con eso, se quedan con lo primero que ven. Las redes sociales están llenas de estas noticias falsas que por lo general a veces son como muy... Tú las ves a simple vista y ya sabes que son verdad, pero aún así hay gente que se la cree, que se la cree, que no pregunta, que tal vez no conversa, que tal vez no ve las noticias, y eso es un poco preocupante también, porque finalmente creo que nosotros como periodistas también tenemos la responsabilidad de educar, ¿no? Yo siempre digo que nosotros vamos a un lugar, hacemos la cobertura, tenemos toda la información, la ponemos al servicio de todos los ciudadanos, pero también depende mucho de ellos de generar esa opinión pública a través de lo que ven, ¿no? De ser críticos con lo que ven, de también ser perspicaces, de ser curiosos, igual que nosotros. Solo que obviamente nosotros tenemos que escribir para un periódico, tenemos que hacer una nota para la tele y ellos también debería haber ese compromiso. Sin embargo, es un poco triste porque no todos lo hacen y es triste, nada más les puedo decir eso. A mí me gustó esto de que
hay que ser perspicaces todo el tiempo. Y eso me recuerda mucho a algo que dijo Humberto Eco en una de sus últimas entrevistas. Él sostiene que las redes sociales cultivan a legiones de idiotas. Esta apreciación se debe fundamentalmente a que en estas plataformas no siempre se crean ideas, sino que éstas se reproducen inconscientemente por sus usuarios. En octubre del 2019, ya que aprovechamos la coyuntura también de hoy, en el 2019 el canal para el que trabaja Andrea fue atacado y algunos de sus periodistas, no solo de su canal, sino también otros colegas, también sufrieron actos de agresión. Andrea, más allá de hacer juicios de valor sobre la línea editorial y la forma en la que se manejó la cobertura de la crisis social, en este espacio nos gustaría saber si usted cree que las redes sociales y sus contenidos llegan a confundir a los periodistas con los propietarios del medio de comunicación, es decir, generan en la audiencia esa sensación de que el periodista no solo es el periodista, sino que el periodista es la cara del medio. Es decir, ¿usted cree que ejercer la profesión obliga necesaria e imprescindiblemente al periodista a identificarse con el medio para el que trabaja? A ver, por un lado sí, pero también hay un artículo en la Constitución que se llama objeción de conciencia. Si yo no estoy de acuerdo, pues sencillamente no lo hago. Y ha pasado, yo he sido testigo de casos aquí en el canal que lo han hecho y está bien, y el canal está en la postura de respetar lo que piensan y lo que expresan sus periodistas, pero finalmente la gente siempre en las calles va a relacionarte, ¿no? Te ve en la calle como periodista y dices Teleamazonas, y te grita un montón de cosas a favor o en contra. Por eso hablaba mucho de la polarización a la que estamos expuestos todos. Sin embargo, creo que el tema de las redes sociales, al menos en el tema de octubre, sí fue de cierta manera decidor. La gente publicaba cosas que tal vez leía de alguien que tal vez no estaba en las protestas y lo replicaba y así se formó pues toda una bola de nieve que finalmente dio paso como a todo lo que ustedes y todo lo que la gente sabe, pues conocen. Pero yo me acuerdo que me decían, pero ¿por qué los medios de comunicación no salen en vivo? Y a veces también es un poco este desconocimiento de cómo técnicamente se llevan a cabo las situaciones. Por ejemplo, en un canal que es mi realidad. No, nosotros para salir en vivo o salimos en vivo con una mochila o con una camioneta que lleva una antena gigante que apunta al Pichincha y que tiene obviamente un cable gigantesco que se conecta a la cámara para poder salir en vivo, o con una mochila que a través de internet podemos salir en vivo. Yo no estuve en las protestas, pero mis compañeros me decían, ya íbamos a salir, y la gente nos gritaba y nos querían pegar, nos tuvimos que sentar, nos tuvimos que meter a los carros, nos pincharon las llantas de los carros y tampoco podíamos salir. Entonces tampoco podíamos hacer nuestro trabajo y no hubo oportunidad de hacerlo. Y claro, y era como, tienes que salir en vivo ahorita. Pero no puedo, no tengo todas las herramientas para salir. Pero obviamente la gente tú le quieres explicar, no te va a entender. Entonces, obviamente, ahí las redes sociales jugaron un papel importantísimo, porque los chicos o quienes tenían esas páginas de internet podían salir en vivo completamente todo el tiempo con un celular. ¿Me entiendes? Cosa que no pasaba acá. Entonces sí fue un poco compleja la situación y la gente creo que se dejó llevar también por este sentimiento que existe en el país, ¿no? De amor-odio a todo. Entonces fue bastante difícil. Sí, pero digo, en última instancia, creo que sí sería necesario no solo reivindicarlo como ciudadanos, sino también como periodistas, como profesionales, que en realidad no necesariamente el comunicador responde a los intereses del medio de comunicación. Aunque conste en una nómina salarial, seguramente, digo, hay la posibilidad, debemos reivindicar, debemos tratar por todos los medios posibles de ser críticos, inclusive con la misma política editorial del canal,
Parecería algo muy tonto lo que estoy diciendo en este No, para momento, nada. al momento en que se trabaja en medios de comunicación, porque hay esa impresión, ¿no? De que tal vez si no compartes esa línea con el medio, seguramente lo más fácil es que salgas. Pero Claro. en la práctica real, este sentido común que acabo yo de mencionar no siempre se cumple, porque yo, según lo que le escucho a Andrea, digo, hay la posibilidad de hacer esa objeción de conciencia, de tener esta idea de ser perspicaz, inclusive con la misma línea editorial del medio y procurar una comunicación crítica, inclusive si se va contra el patrono, no habría ningún inconveniente. Claro, yo creo que sí. O sea, a ver, es lo que te decía. Aquí algunos de mis compañeros se han acogido a la objeción de conciencia por no estar de acuerdo precisamente eh, con la línea editorial o con alguna cobertura que consideran no la quieren hacer por sus razones personales. Tú lo puedes hacer. Obviamente tú trabajas sí para un medio, tú eres periodista de un medio de comunicación, pero tú eres periodista. Y el periodista, como siempre hemos conocido, siempre tiene que ser perspicaz, tiene que ser objetivo de cierta manera también, porque todos ahí sabemos que en la objetividad a veces no se puede cumplir al 100%, lastimosamente, porque obviamente tenemos un lado de la historia, pero bueno, pero lo puedes hacer, ¿me entiendes? O sea, tú eres un periodista, tú puedes decidir y puedes ser crítico también con esa línea y puedes tomar tus propias decisiones. O sea, es que yo no le veo problema ahí. Y te lo digo porque la verdad es que, en serio, yo he visto casos que aquí en este canal han mencionado, no quiero hacerlo, no lo puedo hacer, mi objeción de conciencia, aquí está, no lo puedo hacer. La Constitución me ampara y yo tomaré mi decisión. Y está bien, y se la han respetado. Yo no he visto casos de censura o tampoco de autocensura, creo que al menos no aquí, pero seguramente hay casos en otros lugares, no lo sé, pero te hablo desde mi experiencia. Andrea, retomando un poco, bueno, a partir de la respuesta que usted nos da, a partir de estas experiencias que nos cuenta, de sus compañeros, del trabajo diario allí en el canal, nosotros queremos también hacer la siguiente pregunta. Y bueno, partimos de Pierre Bourdieu cuando él sostiene que la peor de las censuras es la censura por precariedad. Varios teóricos han analizado el sistema mediático en el país y consideran que la estructura, la organización y los productos informativos adolecen las graves falencias en comparación a otras regiones. Andrea, ¿cómo analiza usted la situación del periodista en el Ecuador en los últimos 10 años? A ver, fue compleja. No quiero hablar de gobiernos ni de presidentes, ni mucho menos, porque, a ver, la conversación no da para eso, pero estamos hablando de periodismo. Sin embargo, fue un poco compleja. Cuando yo inicié en esta profesión, yo tuve que toparme con algunas trabas sobre todo para el acceso a la información. Pese a que tenemos una ley que nos ampara y que podemos acceder a esta información, que podemos pedirla y que es pública además, no te la daban. Yo me acuerdo haber esperado cerca de tres meses por una información y a veces, obviamente, claro, el recurso final que tomamos los periodistas es, estuvimos aquí, pedimos la entrevista, no nos la quisieron entregar, porque obviamente sabemos que nuestro trabajo es también contrastar, es verificar, ¿no? Entonces, como no teníamos esa parte, pues nos tocaba decir eso porque finalmente no teníamos esa parte. Y obviamente creo que esta misma historia les van a contar un montón de periodistas que vivieron estos últimos 10 años, que fue difícil el acceso a la información, o sea, es que no les voy a mentir, era muy complejo conseguir entrevistas, hubo incluso, me acuerdo que hasta un decreto en donde no podían los ministros de Estado ser entrevistados por ciertos medios de comunicación. Me acuerdo que los asambleístas, incluso que solicitaban información, tenían que hacerlo a través, por ejemplo, de la presidenta de la asamblea en ese entonces. Entonces, pues era complicado el tema del acceso a la información. Eso creo que fue lo más difícil. Y creo yo, además, que hubo una autocensura, que sí la hubo, porque finalmente tú hacías tu nota, pero también te ponías a pensar y decías, y si esta frase tal vez
me trae problemas, pese a que tú podías confirmar y reconfirmar y la ponías, decías, pucha, o sea, si la pongo, ¿será que tengo problemas o no? ¿Será que me mandan una carta de rectificación o no? Y obviamente eso jugó mucho con los periodistas, al menos durante esta última década. Sin embargo, creo que actualmente no es que está al 100% bien o peor, pero la situación es que también hay problemas con el acceso a la información, no tanta como antes, pero obviamente también las hay. Cuando se hablaba, por ejemplo, de protección a los periodistas, cuando pasó lo de los chicos del comercio, ahí recién nos enteramos que podían hacer un protocolo de seguridad para los periodistas, que estábamos, o sea, a la deriva, y esto fue hace 3 años, o sea, no hace mucho. Entonces, de cierta manera han ido dándose estos logros, sí, por parte de los periodistas, de conseguir más protección, de estar como un poco, como de tener un poco de respaldo, se podría decir, para hacer nuestra carrera, nuestro trabajo periodístico del día a día. Para finalizar, Andrea, nos gustaría hacer una pregunta que se ha vuelto casi que un identificativo del programa y se la hacemos a todos los periodistas que gentilmente nos acompañan. ¿Cómo conciliar la línea editorial del medio de comunicación con la ética periodística y también con la identidad profesional del comunicador social? A ver, yo creo que aquí es importante que, por ejemplo, los dueños de los medios de comunicación puedan entender más de esta profesión, ¿no? Obviamente, sí, como siempre se ha dicho, son empresarios, sin embargo, también tienen que conocer cuál es el trabajo periodístico, ¿no? Quienes más lo conocen, más van a entender de cómo se hace esto, ¿no? Que el periodismo no tiene que ser abanderado de ningún gobierno, no tiene que jalar para un lado, sino que el periodismo siempre ha tenido que ser y siempre será, de hecho, el grande cuestionador, el que siempre ponga sobre la palestra todos los temas de investigación, el que revele muchas cosas oscuras dentro de todos los gobiernos. Es lo que ha hecho el periodismo en nuestro país y en todos los lugares del mundo. Entonces, si los dueños de comunicación no entienden cómo se hace el periodismo, finalmente, pues ahí tendremos una pelea sobre cómo llevar a cabo la profesión, sobre el tema ético. De ahí que los periodistas entienden mucho cuál es su deber, ¿no? Yo les decía antes, nosotros sí hacemos nuestra cobertura, hacemos nuestras investigaciones y siempre las vamos a poner al frente para que los ciudadanos tengan todos los detalles y finalmente sean ellos los que tomen la última decisión. Les damos todos los ángulos y que ellos sean bastante críticos, pero obviamente todo va a pasar y todo va a depender de cómo se maneje. Sin embargo, es lo que les digo, lo más importante, sin duda alguna, es que se entienda el periodismo no como una profesión para servir al gobernante de turno, sino para servir a los ciudadanos. Es que eso nos tiene que quedar completamente claro. Y bueno, con eso nosotros cerramos este programa, llegamos a la parte final y bueno, agradecerle muchísimo a usted, Andrea, por acompañarnos, por compartir sus experiencias con nosotros, por permitirnos conocer más de cerca su trabajo profesional y por supuesto esperamos volver a compartir micrófonos en una próxima ocasión, tal vez ya en la casa de Flaxo Radio, siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes, Álvaro, Josefa, muchísimas gracias por el espacio. Qué interesante es escucharlos a ustedes, muy interesados, y también a quienes nos ven. Así que estoy dispuesta para otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo, Andrea, la generosidad y la gentileza que has tenido con nosotros. Te la debemos. Esperamos realmente volvernos a encontrar en otro momento. Josefa dice que las puertas
de Flaxo Radio siempre están abiertas inclusive en época de pandemia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recordarles a los amigos que el próximo jueves a las 4 de la tarde estaremos nuevamente en este espacio, conversando de comunicación y de periodismo, estos dos conceptos, estas dos categorías de las que tanta falta nos hace hablar, no solo en la academia, sino también en las calles, también en los medios de comunicación, por supuesto. Así que nada más que agradecerles y esperar vernos el siguiente jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao.